Bienvenidos a una nueva conversación que vamos a tener en este curso de Comunicación Política e Inclusión. Esta conferencia creo que nos encuentra en un buen momento, porque ustedes han ido leyendo ya e interiorizando una serie de conceptos que creo que van a ser de suma utilidad para entender, para comprender y dimensionar aquello que vamos a conversar el día de hoy. Nuestro tema es un tema acaso poco usual el día de hoy. Normalmente no se piensa que las escrituras y los tipos de escritura influyen sobre el modo como nosotros vemos y conceptualizamos el mundo. Sin embargo, creo que a lo largo de la conversación que tengamos el día de hoy, a través de esta conferencia, vamos a poder darnos cuenta que los tipos de escritura, sean fonéticos o ideográficos, los vectores de producción de sentido, de producción y consumo de sentido implícitos en ellos, afectan el discurso político, afectan el discurso político vigente en una u otra sociedad. De modo que preparémonos para escuchar cosas tal vez nuevas, pero ya lo hemos dicho, es indispensable que ante el advenimiento de un mundo nuevo como el que se va configurando con la electronalidad, estemos dispuestos a no refugiarnos en nuestra zona de confort, no refugiarnos en los discursos de reuso destinados a mantener un orden establecido, sino que nos arriesguemos a salir de esa zona de confort, a transitar hacia la zona de aprendizaje y, ¿por qué no?, de pánico, porque eso nos obligará a formular discursos de consumo, propuestas de solución ante problemas inéditos que se nos van presentando una y otra vez en el acontecer cotidiano y en el acontecer particularmente político. En el principio era el verbo. Esta es una expresión que originariamente la encontramos en San Juan, pero que todos hemos escuchado de una u otra forma, sea en la versión sacra como en la versión profana. Y efectivamente, esta alusión a que en el principio era el verbo nos provoca en la mente seguramente la imagen del Génesis, donde Dios, al crear el mundo, nomina. Es decir, Dios al crear el mundo, lo recordamos seguramente por algunos textos de colegio o los que sean religiosos, sabrán por el Antiguo Testamento esto. Recordarán que cuando Dios crea el mundo, ¿no?, en los 7 días, se preocupa mucho en nombrar, ¿no? Y a la luz la llamó día, y a la oscuridad y a las tinieblas la llamó noche, y entonces allí reconstruimos que hombre, mujer, día, noche, entonces reconstruimos el poder de la nominación, o sea, para segmentar, para clasificar, para dominar algo, Dios simplemente, para darle forma, le pone un nombre. Entonces, desde ahí nosotros aprendemos que nombrar, que ponerle nombre a algo, significa de alguna manera una extensión una preextensión de dominio sobre ese algo. El nombre es una suerte de dominio. Es curioso y muy simpático. Normalmente la gente le pone nombres a sus hijos también con este ánimo. Bueno, hay gente que llama a sus hijos Marco Antonio, y sí pues, porque de alguna manera en el inconsciente o conscientemente están pensando que al nominar a su hijo con aquella denominación, con aquel nombre, bueno pues tal vez el nombre
significará que nuestro hijo tenga este espíritu dominador, conquistador, evocado por el nombre Marco Antonio. Y así con todos los nombres. Lo que me interesa destacar respecto a el verbo, o sea, la palabra, es que ciertamente la palabra entonces tiene un poder de dominación respecto a nuestros entornos. Nosotros cuando logramos nominar algo, estamos de alguna manera dominándolo. Piensen en la criatura, en su fase de aprendizaje del lenguaje, la satisfacción que tiene por lograr respuestas positivas cuando consigue finalmente nominar la palabra papá, la palabra mamá. Cuando la criatura logra codificar la palabra mamá y se da cuenta que ante esa palabra va a haber una persona que se siente muy contenta y que además viene y lo atiende con una gran sonrisa seguramente, por ser la primera palabra que ha pronunciado la criatura. Bueno, esta criatura se da cuenta que nominar, que nombrar, que hablar produce recompensas, y las recompensas pasan por el dominio del entorno. Por el dominio del entorno, que significa personas, o sea, dominio sobre personas, y dominio sobre hechos, sobre circunstancias. Eso indudablemente lo irá aprendiendo de a pocos. El lenguaje, entonces, hemos hecho referencia, tiene este poder de nominación, tiene este poder de dominio. Y ciertamente la filosofía, la especulación sobre la importancia del lenguaje nos ha dicho siempre que el lenguaje tal vez es la marca constitutiva del humano. Cuando en diferentes disciplinas se pregunta cuál es la diferencia entre el ser humano y otros seres de otras especies, bueno, lo que se dice es los seres humanos tenemos esta gran capacidad de hablar, esta gran capacidad de comunicarnos con un código común que nos permite además transitar hacia la abstracción, que es característica fundamental de la especie humana. Bueno, es o lo debería ser. Entonces el lenguaje es algo sumamente importante. Lo escuchamos, lo sabemos, lo aplicamos constantemente. Todos nos preocupamos, ustedes por ejemplo que están siguiendo este curso, de mejorar nuestra capacidad lingüística. Y esto es simplemente una reafirmación de que el lenguaje es poder, de que una gran comunicación, una mejor comunicación es poder, es eficiencia en nuestras relaciones humanas, es poder en nuestras relaciones humanas. Sin embargo, poco reparamos, o menos reparamos, en la importancia de las escrituras. Si bien es cierto, todos convenimos en que la palabra hablada, el cultivo del lenguaje hablado, es importante, y sí, claro, reparamos todos en que aprender a leer y escribir es importante, poco reparamos, decíamos, en que no es igual la escritura, por ejemplo, ideográfica, que la escritura, por ejemplo, fonética. Cuando hablo de escritura ideográfica, es, por ejemplo, una escritura vinculada como aquella de los caracteres chinos, por ejemplo. Cuando hablo de escritura fonética, me refiero a la escritura que nosotros usamos, donde a un sonido A se pretende que este sonido esté graficado en una grafía, ¿no?, o letra A. Poco reparamos, decíamos, en que esos dos tipos de escritura no solamente son soportes distintos, no solamente son instrumentos distintos, sino que ambos nos van a llevar a concepciones del mundo igualmente distintas. Entonces sí, todos nos damos cuenta que es importante aprender a leer y escribir. Creo que toda la bibliografía lo dice y la experiencia vital también lo avala. Sin embargo, el hecho de distinguir que un soporte de escritura ideográfico
frente a un soporte de escritura fonético, bueno, son importantes y muy importantes porque van a condicionar nuestro modo de entender el mundo. Y finalmente eso va a afectar el discurso político mismo. Recuerden ustedes que en las pinturas rupestres, Alpera, Altamira, cuando el hombre primitivo, llamado primitivo, hace estos dibujos, lo impulsa el ánimo de capturar. Por ejemplo, cuando dibujan un animal, lo dibujan con un impulso animista, es decir, la representación gráfica esconde la intencionalidad del emisor de tener dominio sobre aquello que está dibujando. O sea, cuando dibuja una pieza de cacería, no solamente está dibujando aquello que pretende hacer o ha hecho, sino sencillamente lo que está haciendo es proyectando en la imagen un poder animista de dominio. O sea, si yo dibujo al animal capturado o cazado, estoy simplemente reiterando o adelantando el poder sobre aquella pieza de cacería. Es interesante y menciono esto, porque este impulso animista, no nos damos cuenta, en la historia se ha trasladado tanto a la escritura ideográfica, a la cual hacíamos alusión, como a la escritura fonética. Y pese a ello, o sea, pese a que detrás de las escrituras ideográficas y fonéticas formalizadas hay este impulso animista, poco reparamos en él. Vamos a ir viendo en esta conversación cómo y por qué ocurre esto y qué implicancias tiene para el discurso político. Empecemos por preguntarnos qué elementos pone en relación un signo lingüístico. O sea, un signo lingüístico vale decir una palabra, para entendernos de manera más simple. Bueno, un signo lingüístico, pensemos en la palabra perro. Un signo lingüístico pone en relación tres elementos. Aquello que se denomina como el significante del signo, o sea, la cara externa del signo, aquello a través de lo cual tomamos contacto con el signo. En el ejemplo que estamos utilizando, la palabra perro, si es palabra hablada, ¿correcto? O sea, si está en el registro de la lengua oral, el significante de ese signo perro será simplemente la impresión auditiva, la impresión acústica que resulta de la confluencia de P, E, R y O. Esos sonidos, técnicamente deberíamos hablar de fonemas, esos sonidos lo que hacen es crear una masa acústica que va a motivar nuestra atención hacia el signo, la cara externa del signo, por lo tanto. Entonces, el significante del signo es lo que vemos, lo que percibimos, lo que tocamos del signo, lo que olemos del signo. Pero para que exista signo, no basta con un significante. Es evidente que una cara externa, o sea, hablar de cara externa ya nos está indicando que hay una cara interna. Y esta cara interna, a la cual nos remite el significante, recibe el nombre técnico de significado. ¿Qué es el significado? El significado es simplemente la información, el concepto al cual me remite el significante. Es decir, retomando el ejemplo de la palabra perro, el significado, y voy a dar una definición elemental, el significado de la palabra perro
sería simplemente animal, mamífero, que dice wow, para entendernos, ¿no? Para no entrar en las... Obviamente creo que entendemos que los conceptos dependerán de la calidad del hablante. Entonces, el signo lingüístico pone en relación tres elementos, y vamos al tercero. ¿Pero a qué nos referimos con el signo lingüístico? A un animal que está allí, o que no está allí ya, pero que es un animal que tiene determinadas formas, que hace wow, y al cual se le denomina técnicamente como cosa o referente. Lo tienen en el gráfico. El signo pone en relación entonces un significante, un significado y el referente, o sea, aquello a lo que el signo se refiere, por eso el nombre. Sin embargo, el signo propiamente solamente está constituido por la relación de evocación recíproca entre significante y significado. Cuando se habla de signo lingüístico, la cosa o el referente queda ya excluido. Entenderemos justamente, retomando lo que decíamos hace un instante, justamente esta es una característica de los seres humanos. No necesitamos permanentemente la presencia de los referentes, a diferencia de los animales. O sea, una abeja, cuando hace su danza en forma de 8, está totalmente condicionada por estímulos que tienen que estar allí presentes. El ser humano no. El ser humano aprende de los referentes y crea signos. Es decir, aquella experiencia vivida referencialmente la abstrae en un significado, en la información contenida ya finalmente entonces en un signo al asociar significado con significante. El signo entonces solamente compromete dos elementos, significante y significado. Su estructura es dual, significante, significado, imagen externa, imagen interna. Sin embargo, es claro que hace referencia a un tercer elemento, al referente. Pero lo importante aquí es, observen la línea punteada del gráfico que tienen en pantalla. Esa línea punteada pone énfasis en algo importante. La relación entre el signo y la cosa representada es, a nivel de la palabra hablada, arbitraria, no es motivada. ¿Qué quiere decir esto? Es clarísimo que entre la palabra perro, P-E-R-O, y el objeto perro, o el referente perro, es decir, el animal que hace wow, no hay una relación motivada. ¿Por qué llamamos perro al perro? Vaya uno a saber en el origen del español, ¿correcto? Además, el perro se llama de manera distinta en diferentes lenguas, ¿no? El perro en italiano pues es el cane, ¿no es cierto? Es el dog en inglés, en fin. Recibe diferentes denominaciones, lo cual quiere decir que la relación entre el nombre o significante y la cosa o referente es arbitraria. ¿Por qué llamamos sol al sol y no luna? ¿Por qué llamamos luna a la luna y no sol? Bueno, es una cosa arbitraria. Lo prueban las diferentes lenguas. Solamente en los lenguajes hay signos que sí son motivados y son las onomatopeyas. ¿Qué es una onomatopeya? Es un signo lingüístico que sí es motivado. ¿Por qué? Porque el significante o nombre de ese signo lingüístico deriva, por ejemplo, de algún sonido que ese objeto nominado produce. Decíamos wow. Wow es una onomatopeya. ¿Por qué? Y esto es casi en toda la lengua del mundo. Los perros se llaman wow, pues bueno, obviamente con la masa acústica propia de cada lengua, pero porque en inglés no es wow exactamente, no es wow. Nadie va a creer que los perros ladran diferente en inglés que en castellano. Simplemente lo que pasa es que por la cuestión, las características fonéticas del inglés, entonces el perro es nominado como wow, ¿no? Sin embargo, pese a esto,
Lo que es claro es que ese nombre del perro, onomatopéicamente hablando, está dado por alguna característica del animal, en este caso ladrar de una determinada forma. Es como los chiquitos cuando llaman a los pollos pío pío. Bueno, pues el pollo pía, no hace guau, y por eso se llama pío pío. Sin embargo, es claro que el lenguaje, si bien pudo haber tenido un origen onomatopéyico, y esto es una de las tesis más aceptadas, fue gradualmente transitando hacia la arbitrariedad. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Que los nombres no guardan una motivación respecto a los referentes. La relación entre el signo lingüístico y la cosa representada es entonces arbitraria. Los hablantes se pusieron de acuerdo gradualmente en llamar perro al perro, sol al sol, luna a la luna. Es muy gracioso porque hoy día, por ejemplo, muchos movimientos feministas pretenden poner en tela de juicio, ¿no?, el género de una serie de elementos de la naturaleza. Por lo pronto, esta idea de la arroba, ¿no?, todos y todas. Bueno, es que ocurre simplemente que en los lenguajes hay una arbitrariedad desde el origen. Entonces, el hecho de que se haya nombrado como masculino al sol en español no quiere decir con eso que la predominancia de lo masculino lo sea. Es decir, pensemos en el mar y la mar. Sí, claro, lo normal en español no costeño es el mar. Sin embargo, para cualquier pescador, el mar es mujer. Empleo la palabra mujer deliberadamente. Es decir, es femenino. Entonces, miren cómo coexiste aún hoy, en el español actual. Ah, bueno, pues eso quiere decir que es arbitral. Eso quiere decir que es arbitral. Y por más que yo pretenda, mediante un decreto, decir, no, el mar debe ser, vamos a suponer que quiera yo decir, masculino. Bueno, los hablantes serán los que decidan, no yo. A veces creo que tenemos una falsa creencia de que es posible cambiar el lenguaje por decreto, por disposición legislativa. Y eso no es así. Son los hablantes los que solitos hacen los cambios lingüísticos, de acuerdo a una serie de factores que no son necesariamente factores vinculados a temas como la sexualidad o aquello que se quiera mencionar al respecto. ¿Qué importancia tiene aquello que estamos conversando respecto a la arbitrariedad del signo lingüístico? ¿Qué importancia tiene particularmente para quienes estudian el fenómeno del discurso político, el fenómeno de la comunicación política, el fenómeno de las ideologías, este fenómeno del poder que finalmente nos convoca a todos aquellos que nos interesa el tema de la política, de la gobernanza pública? Todos nosotros hemos ido leyendo en este curso el tema de los sistemas culturales. Hemos ido viendo cómo a lo largo de la historia del ser humano, es decir, si yo miro la historia del ser humano en la diacronía, o sea, en la sucesión del tiempo, eso significa la palabra diacronía, atención a el devenir en el tiempo de un suceso. Si yo miro, entonces, el devenir de la comunicación humana a lo largo del tiempo, y lo han leído ustedes ya en algunos materiales del curso, es fácil identificar, lo reiteramos aquí hoy, que el ser humano en los 150.000 años que tiene sobre la Tierra, ese es el estimado que dan todos los antropólogos,
los mismos lingüistas, en los 150.000 años que tiene sobre la Tierra, bueno, privilegió la palabra hablada durante un larguísimo periodo de esta línea de tiempo, llamada diacronía. Es decir, la palabra hablada existió como único instrumento de comunicación, más allá de los sistemas gestuales, ¿no? Porque no había simplemente todavía ninguna traza de escritura, o sea, de tratar de fijar, más allá de la palabra hablada, aquello que se quería vehiculizar como informante o informable, en una superficie distinta a el sonido. Bueno, entonces todo este periodo largo en la historia de la humanidad, en la diacronía humana, lo llamamos sistema cultural de la oralidad. Sin embargo, se acepta en Occidente que alrededor de los 6.000 años antes de Cristo aparece el primer sistema de escritura, ¿no? Que, bueno, concesivamente se le puede llamar sistema de escritura, que fue un sistema en realidad más bien de contabilidad, unas piedritas, ¿no?, a las cuales se les consignaba un determinado valor, ¿no?, y 6.000 años antes de Cristo. La primera manifestación propiamente de escritura formal en Occidente, estamos hablando, en Occidente, ¿no?, tiene una datación de 2.000 años antes de Cristo, la escritura fonética occidental. Esa primera escritura es consonántica, o sea, no se escriben las vocales, solamente se escriben las consonantes. A, E, I, O, U no se transcriben, no se grafican en letras. La escritura alfabética, que es la que nosotros manejamos, ¿no?, tiene una duración 800 años antes de Cristo, Grecia. Y bueno, ese imperio de lo escrito fonéticamente en Occidente lo podemos datar entonces 800 antes de Cristo, sumemos de 2.000 años siendo generosos, ¿no? Entonces tenemos 2.800 años hasta que aparece este nuevo mundo de la escritura electronal, que vamos a ver, nos remite a otras consideraciones culturales y a otras repercusiones. Veamos, por lo pronto, qué significa hablar del signo lingüístico en el mundo de la oralidad. ¿Qué significa hablar del signo lingüístico en el mundo de la escribalidad? ¿Y qué significa hablar del signo lingüístico ya en el mundo de la electronalidad? Retomando el tema de la arbitrariedad y la motivación que acabamos de ver. Por lo pronto, en la oralidad, constatamos, sí, que hay una arbitrariedad entre el significante y la realidad real, la realidad tangible, aquella que está allí. O sea, si yo digo el nombre Pedro, bueno, el nombre Pedro tiene una referencia a un señor que se llama Pedro. Si yo digo vaso, bueno, esa palabra tiene una referencia concreta a un objeto real existente allí. O sea, la palabra tiene un correlato en la vida real. No quiere decir, por si acaso, que necesariamente exista como objeto físico, sino que existe como objeto real para la conciencia de los hablantes. Vale la pena aclarar, los duendes en el mundo de la oralidad existen, ¿no? No son un sueño, existen. Bueno, retomemos nuestro tema. Entonces, el signo lingüístico en la oralidad sabe de arbitrariedad. La relación significante-referente es arbitraria, no es motivada.
Lo cual significa que los constructos verbales, ¿correcto? O sea, las construcciones verbales, las construcciones lingüísticas, operan siempre en una realidad real. No operan sobre un vacío, operan en una realidad real. El mundo de los mitos, por ejemplo, ¿correcto? Los mitos, que son las cosmogonías, que son constructos verbales ya más complejos creados en las sociedades orales para explicar el mundo. Bueno, pues esos constructos verbales tienen frente a sí la realidad, inevitablemente. Inevitablemente. ¿Correcto? O sea, yo puedo tener un constructo verbal de repente aparentemente muy fantasioso, ¿sí? De repente un poco extraño, ¿sí? Dragones que vuelan por el cielo y echan fuego, ¿sí? Sin embargo, esa versión del constructo verbal tiene al frente una realidad real. Ya yo como hablante, ¿no?, decidiré si me quedo con la versión de los dragones que echan fuego por el aire o no. Pero hay una realidad real que yo puedo confrontar rápidamente. Cuando pasamos al mundo de la escribalidad, o sea, desde la aparición de la escritura, ¿correcto?, nuestro asunto se complica un poco. O sea, esta relación arbitrario-motivado, a la luz de los sistemas culturales, se complica. Se complica por lo siguiente, dos razones. La primera es porque ya estamos frente a una doble arbitrariedad. La primera es la de la palabra hablada, ¿no es cierto? Perro, la palabra perro, ¿está bien? Los fonemas perro no están motivados por el animal al cual se refiere. Primera arbitrariedad. Pero la segunda arbitrariedad es que la letra P, E, R y O tampoco tiene nada que ver con el perro, ¿no es cierto? O sea, los perros no tienen un cartel que diga me llamo P, E, R, O. ¿Correcto? Somos nosotros, los hablantes, los que entonces decidimos, así como decidimos llamarlo perro, ¿correcto?, en el tiempo, después decidimos, caramba, vamos a poner estas letritas a este señor. Bueno, a este señor perro, ¿se entiende? Entonces, doble arbitrariedad. Doble arbitrariedad. Pero hay un elemento más que tenemos que tomar en cuenta en el mundo de la escribalidad. Y es que los constructos verbales aquí comienzan a prescindir de la realidad real. Es decir, el constructo verbal crea un mundo de realidad paralela, que es el mundo de las ideas. O sea, los buenos y los malos no existen en la tierra, existen en el mundo de las ideas, que nos hacen a nosotros, desde determinada conceptualización, decir, estas características hacen que estas personas sean buenas, estas otras características hacen que estas otras personas sean malas. Eso no está en la realidad. En la realidad los santos no andan así por el mundo, ¿no?, o los ángeles no andan por el mundo, y los demonios no andan por el mundo puros. Todos tenemos de ángel y de demonio. Sin embargo, por convenciones, por arbitrariedades, entonces facilitadas además por la doble arbitrariedad y por este gradual alejamiento de la realidad real, bueno, pues terminamos construyendo mundos paralelos, tan reales como aquel de la realidad real,
o más que ellos. Interesante esto. O sea, todos ustedes que están metidos en este mundo de la gestión pública, de la política, de la gobernanza y del poder, bueno, todos ustedes saben la importancia que tiene la palabra ideología. Bueno, ¿qué es una ideología? Es un constructo verbal no motivado, arbitrario, doblemente arbitrario, como venimos diciendo, porque está construido con palabras escritas, que en el fondo termina construyendo una visión que tenemos de la realidad. No es la realidad, es la visión que tenemos de la realidad. Entonces, en la escribalidad escribimos un relato paralelo al mundo de la realidad real. ¿Correcto? O sea, creamos una realidad real paralela a aquella de la realidad real física, si quieren llamarlo así. Bueno, eso es en el mundo de la escribalidad, que decíamos 800 años antes de Cristo, estamos hablando de Occidente, 2000, 2800 años. Y este es el mundo en el que hemos vivido 2800 años. Hasta que adviene este mundo de la electronalidad, que es el que nos está permitiendo comunicarnos ahora. Y este mundo, es interesante. Cambia muchas cosas a nivel del signo lingüístico, que es la base de todos nuestros constructos. Por lo pronto, lo vamos a ver con ejemplo más adelante, por lo pronto la relación entre el significante y el referente en la escritura electoral empieza a saber más de motivación que de arbitrariedad. Solamente les digo ahorita, para que nos vayamos ubicando, piensen en los emojis, en los emoticones, una carita feliz y una carita triste. Piensen transitoriamente en esto. Vamos a entrar a ejemplos más concretos de ello. Pero piensen ahorita, bueno, una carita feliz, el icono de la carita feliz corresponde con la felicidad del rostro de una persona. Correcto, no puede ser arbitrario, es motivado. Entonces, es igual que si yo utilizo un emoji así, rezar, te ruego, bueno, pues eso no es arbitrario, es motivado, ¿no? Un corazón, ¿no? Te quiero, bueno, pues esa es la total motivación cultural que hay para graficar el amor, el cariño y demás. Entonces, la arbitrariedad comienza a palidecer y la motivación más bien comienza a empoderarse. ¿De dónde? Es interesante esto. Es factible, por la fuerza de los emoticones, de la motivación, es factible que los constructos simbólicos, en general, se tornen motivados en relación a una realidad virtual. Aclaremos esto. La palabra realidad virtual aparentemente es contradictoria, ¿no? Porque, claro, lo virtual es algo que todavía no existe, ¿no? O sea, cuando yo digo virtualmente tal equipo de fútbol es campeón, quiere decir que todavía no es campeón. Virtualmente tal candidato a la presidencia es ya presidente, porque vamos a suponer que las encuestas le dan una gran intención de voto. Sí, puede ser, pero todavía no es. Eso significa virtual. Virtualmente ustedes han aprobado este curso de comunicación política e inclusión. Virtualmente, si están aprovechándolo, si están leyendo, si están trabajando, virtualmente van a aprobar, pero todavía no lo han hecho. Entonces, aparentemente hay una contradicción entre hablar realidad y virtual.
Sin embargo, la realidad virtual, esta virtualidad del mundo electoral, existe, tan existe que, por ejemplo, en el Facebook, la gente vive desesperada por el like. Todos sabemos que el like puede ser una aparente ficción, no es que nos quiera la gente porque nos pone el like. Sin embargo, y hay muchos estudios sobre el particular, la gente en el mundo de las redes sociales muere por el like, ¿no? O sea, recibir N cantidad de likes termina por ser una gratificación personal. Todos sabemos que eso puede ser motivado, lo digo como un ejemplo, si ustedes ponen un perrito, ¿cierto?, en el Facebook, con seguridad tendrán muchos más likes que si ponen un pensamiento. Si ponen la foto de su hijo chiquito, tendrán muchos likes, ¿no? Si ponen cosas, entre comillas, tiernas, tendrán likes también. Sí, bueno, eso no quiere decir que todos nos quieran a nosotros, ¿no? Seguramente quieren al perrito, seguramente quieren a la criatura, pero nosotros vamos a creer que somos los gratificados con el like. Nótese además que con mucha astucia, ¿no?, en el Facebook se eliminó, existía al principio, la opción de poner no like. Sin embargo, ese no es el negocio en Facebook. En el Facebook lo que se trata es que nos llenemos de autoestima. Entonces, like. Y ahora eso se ha modificado, ¿no es cierto? Y todos lo saben, ¿no? Ahora más que like todavía. En fin, lo que es importante es que esto que llamamos realidad virtual es una realidad tan tangible como la realidad real. De hecho, lo sabemos, mucha gente vive ya en las redes sociales. Second Life, que nos permite tener una segunda vida, que nos permite tener una segunda personalidad, es tan real como la vida real. Hay gente que ya gana plata, lo sabemos, por estar inmersa en el mundo electoral, en el mundo virtual. Entonces esta virtualidad ya perdió el sentido de, es posible que exista. No, existe, es real, tan real como este teclado. ¿Correcto? Entonces, esto nos ilustra grosso modo de qué está pasando con el insumo llamado signo lingüístico en el tiempo. Que no es que siga operando igual. Notoriamente, hay un tema relacionado con la arbitrariedad de la motivación y hay un tema, digamos, relacionado con la realidad misma. Arbitrario, motivado. Pero el segundo arbitrario es doblemente arbitrario. Y constructos verbales con correlato de la realidad real, con supresión de la realidad real en aras de una realidad fabulada, paralela. Este es el mundo de las ideologías. Y finalmente, es hoy el mundo de la realidad virtual. Pero no estamos juzgando aquí en el sentido de valorar. No estoy diciendo que eso sea bueno, estoy simplemente describiendo. Creo que todos podemos convenir en que resulta trágico o tal vez terrible, como quieran llamarlo, de repente ver jóvenes, porque particularmente son los jóvenes, con sus audífonos, cruzando la pista, mirando su celular, ¿no?, desentendidos totalmente de la realidad real y viviendo simplemente su realidad virtual, abstraídos totalmente del mundo hasta físico, con el precio de su propia vida física. O sea, pareciese ser que ya la vida virtual se sobrepone al propio instinto de supervivencia, y eso es serio, pero no estamos juzgando aquí todavía. Hemos dicho desde el principio de este curso que tanto la semiótica como las neurociencias se encargan de hablar de aquello que sucede sin valorar, describir sin valorar.
Entonces, lo anterior nos permite hacer una correlación entre el concepto de sistemas culturales, entre los vectores de la producción y consumo de sentido y el concepto de representación. Por lo pronto, cuando hablamos de sistemas culturales, lo sabemos y lo hemos dicho anteriormente, estamos hablando de oralidad, escribalidad y electronalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hablamos de vectores de la producción de sentido, de la producción y consumo de sentido, estamos hablando de tres pertinencias en cada uno de los sistemas culturales. Por lo pronto, en la oralidad hablamos de ello subjetivado. ¿Qué significa ello subjetivado? Sabemos que en toda comunicación, ¿no?, hay tres funciones en el lenguaje. La función expresiva, o sea, yo me expreso, yo quiero. La función apelativa, que es tú, haz, compra, dame. Y la función representativa, que es esto es un vaso con agua. O sea, la expresión esto es un vaso con agua no tiene que ver ni con yo ni con tú. Es ello, tercera persona gramatical, algo distinto a yo y tú. Pues bien, en oralidad, el ello, o sea, el agua, por ejemplo, no es distinta y distante del yo y del tú. Ustedes han leído y han visto ejemplos de cómo en el mundo de la oralidad la tercera persona gramatical siempre es vista desde la perspectiva del hablante o del oyente, u obviamente de los dos, de los intereses comunitarios. Para decirlo con un ejemplo, el agua, para un occidental escribal, tiene una definición distinta del yo y del tú. El agua, para una persona vinculada al mundo de la oralidad rural, es su vida. Entonces tiene una vinculación con el yo, con el tú, con el nosotros. No es solamente un elemento de la naturaleza, es un elemento de la naturaleza, de la vida y de nosotros. El ello en el mundo de la oralidad pues es subjetivado. Es como cuando nosotros hablamos, no sé, cuando ustedes enamoran a una persona o tienen algún interés en una persona, bueno, cargan aquello que dicen a un ramo de flores. Bueno, un ramo de flores es un ramo de flores, es tercera persona. Sí, pero en las relaciones interpersonales, cuando media un interés de amor, bueno, no, el ramo de flores no es solamente el ramo de flores, ¿no? No solamente se trata de rosas que pertenecen a la categoría de y cuestan tanto. No, son expresión de su amor, ¿no? Son expresión de cuánto valoran a la otra persona. Son expresión de muchas cosas subjetivas, que llamamos genéricamente afectividades. Bueno, un segundo vector de la producción de sentido es la metonimia. Y esto lo han leído. O sea, figura de sustitución por contigüidad. Por contigüidad. ¿No? Es decir, si yo, ¿no? Ustedes están viendo en este instante un reloj en mi muñeca. Bueno, este reloj es un reloj normal, común y corriente, de acero. Hay personas que se esmeran en usar relojes de determinadas características y aún de determinadas marcas, ¿cierto? Claro, porque es más, no solamente eso, sino de repente cuando tienen una conferencia o una charla, exhiben el reloj, ¿no?
¿Por qué? Porque ese reloj, no voy a decir una marca determinada, un reloj Rolex, por ejemplo. O sea, todo el mundo sabe que un reloj Rolex es costoso. Pero si es un reloj Rolex de oro, más costoso aún. Entonces, el reloj Rolex tiene simbólicamente un valor. Y yo lo tengo en la muñeca. Obviamente el Rolex es una parte de este todo, ¿correcto? Pero, ¿qué es la metonimia? Es una figura de sustitución donde la parte vale por el todo. Esto es, el hecho de que yo lleve ese reloj costoso me carga de una serie de valores, o sea, me presta a mí los valores de dinero, éxito, etc. Consecuentemente, eso es lo que hace que en una serie de conferencias, por ejemplo en televisión, hay gente que, ustedes lo ven en la televisión de señal abierta, ¿no?, con bastante frecuencia, gente que antes que su cara mueve la mano para enseñar el reloj, la parte por el todo, metonimia. No digo que esté bien, ¿no? Simplemente menciono un ejemplo. Y finalmente, otra característica de la producción de sentido en la realidad es la yuxtaposición. La yuxtaposición, lo han leído, ¿no?, significa estructurar una oración sobre la base de afirmaciones independientes. Es decir, un relato incluso sobre la base de afirmaciones independientes, no haciendo depender unas de otras. Vamos a suponer, si yo quiero describir aquí en este momento elementos de mi alrededor, puedo decir, el teclado es bonito. Punto. Tengo delante un vaso con agua. Punto. Y también hoy día es una mañana muy bonita. Punto. Si yo estructuro todo eso sobre la base de una lógica de la subordinación, bueno, lo que haría sería simplemente buscar un elemento subordinante. Entonces diría, en una mañana muy bonita, que entonces introduzco con el qué un elemento subordinado que me permitía hablar, ¿no?, y utilizar un teclado muy bonito, ¿no?, y deleitarme cuando me cansaba con un vaso con agua. Entonces eso es yuxtaposición. Pero en el mundo de la realidad la gente se expresa normalmente con afirmaciones cortas, cada una con un valor autónomo. El mundo de la realidad esquiva las subordinaciones y más bien transita por el lado de la oralidad, de la yuxtaposición. Esto no solamente en el lenguaje cotidiano, sino también, piénsese en la Ilíada de la Odisea, ¿no?, que han sido escritas posteriormente, pero están llenas de estructuras sintácticas yuxtapuestas. La escribalidad, en cambio, supone ello objetivado, no subjetivado. Supone metáfora, no metonimia. Y supone subordinación, a la que estamos aludiendo, y no yuxtaposición. Lo interesante, cargo a explicarlo, ya lo han leído ustedes, pero cargo a explicarlo más adelante. La electonalidad supone ello subjetivado nuevamente, metonimia y yuxtaposición. Es clarísimo que no estamos diciendo que la electonalidad es igual a la oralidad. Simplemente lo que estamos diciendo es que los vectores de la producción de sentido operan igual. ¿Correcto? Bueno, pero ¿por qué nos interesa traer al presente esto que ustedes ya sabían, esto que ustedes ya habían leído? Porque lo interesante a propósito de nuestro tema de la escritura es que en la oralidad estos vectores de la producción de sentido alimentan una representación subjetivada. En la escribalidad se alimenta una representación objetivada, y en la electoralidad nuevamente transitamos hacia una representación subjetivada.
pensemos en nuestra zona de confort escribal. Porque el discurso político está inserto allí, aún. En primer lugar, ¿de dónde brota entonces la representación objetivada en la escribalidad? Bueno, lo hemos dicho, tiene un elemento importantísimo en la escritura fonética. Fonema, grafema. Lo ven en el gráfico, ¿no es cierto? Un sonido supuestamente es representado sin discusión por una letra. ¿Correcto? Esto es diferente, y lo vamos a ver, a las escrituras ideográficas, ¿no? Bueno, en Occidente, a partir de los griegos, 800 a.C., fonema, grafema. La letra A representa, sin discusión, al sonido A. ¿Correcto? Lo que es interesante es que en Occidente, paralelamente a la invención de las escrituras fonéticas, que ya dijimos primero fueron consonánticas y después vocálicas, paralelamente se inventa otro instrumento cultural importantísimo para la vida social, que es la moneda. ¿Y qué es la moneda? La moneda es como el grafema, una representación objetiva de un valor. ¿Correcto? O sea, en la moneda no es algo subjetivo. La moneda es algo, o ustedes están dispuestos a cambiar un billete de 100 soles por uno de 10 soles. No, porque les gusta más el azul, el rojo. No, ahí lo que manda es este billete, en ese caso no es una moneda, pero es un billete, no tiene es representativo de este valor, ¿no? Es clarísimo que moneda, valor, guardan la misma relación, grafema, moneda, representación objetiva. Esas dos categorías, ¿no? Esas dos categorías nos dan la conciencia en Occidente de algo objetivado, de una representación objetivada. ¿Correcto? En un caso, sonido letra, en el otro caso, valor moneda. Ahora bien, pero no solamente en la diacronía occidental es posible identificar estos dos elementos culturales que dieron como consecuencia una representación, la posibilidad de una representación objetivada, sino que además, en el mundo occidental, esta representación objetivada fue sacralizada. Y fue sacralizada doblemente. En primer lugar, en lo religioso, que es lo primero que se imprime, la Biblia. Entonces, lo escrito es palabra de Dios. ¿Correcto? Palabra de Dios. Lo escrito es sagrado, inmodificable. Recuerdo aquí la expresión de un señor que manejaba alguna institución vinculada con elecciones y que decía papelito manda. O sea, lo escrito vale, es objetivo, esto es. Pero bueno, esto es una herencia de lo religioso, ¿no? Pero vinculen una cosa más, ¿no? Vean el sustrato de todo esto en el animismo, ¿no? Que está detrás de las palabras. Si yo uso una palabra, tengo dominio sobre. Eso era válido para la lengua oral. Bueno, trasládelo a la lengua escrita. Se traslada, pues. Claro, o sea, yo escribo y tengo poder y dominio. Entonces, las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el caso del catolicismo, bueno, pues simplemente esta es la verdad.
religiosa, no discutible. Pero la sacralización no solamente se produce en el mundo religioso, también se produce en el mundo profano, gracias al racionalismo de los siglos XVII y XVIII. ¿Qué nos dice el racionalismo? Que en realidad empieza a fines del siglo XVI, la gramática de Port Royal, tiene sus raíces ahí. Pero bueno, ¿qué nos dice el racionalismo? Nos acerca al concepto de verdad objetiva, ¿no? Al concepto de verdad objetiva. Entonces, y esta verdad es escrita, ¿correcto? O sea, el intelectual que no escribe un libro no existe. Regresen en la historia. El señor Sócrates no dejó nada escrito, ¿correcto? Estamos regresando en el tiempo a los griegos, ¿no? El señor Platón, él sí escribió, y el señor Aristóteles también escribió. Es altamente probable que el señor Sócrates fuese un oral. Si recuerdan, el método mayéutico, el método socrático, llamado socrático, ¿no? Tiene más de oral que de verdad escrita, donde encontramos a Platón con el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. ¿Qué es lo que vale para Platón? El mundo de las ideas. El mundo de las cosas es una visión imperfecta del mundo de las ideas. Entonces, todo esto, desde el animismo implícito en el nombre, hasta el poder de lo religioso, sacralizando la palabra escrita, encuentra su culminación y ratificación de verdad absoluta con el racionalismo de los siglos XVI, XVII y XVIII, particularmente XVII y XVIII. Entonces, esto nos da la explicación a esa pregunta que está allí: ¿por qué, siendo la representación escribal, correcto, un constructo doblemente arbitrario, o sea, no motivado, doblemente arbitrario, adquiere el carácter de ello objetivado, de verdad, pese a que no había motivación, pese a que nosotros habíamos nombrado a esa realidad como nos daba la gana, para decirlo de manera muy simple. Y 2 veces nos dio la gana. Sin embargo, todo esto adquiere categoría de verdad absoluta en Occidente. ¿Por qué? Lo decimos lo religioso y lo profano. Curas, religiosos e intelectuales. A veces los intelectuales decimos o dicen: lo religioso está por allá y nosotros estamos por acá. No, el poder del intelectual está muy relacionado al poder de los religiosos. Son los nuevos religiosos en el mundo escribal racional. Me interesaba de todas maneras, para efectos didácticos, mencionar algunos autores que ya vislumbraron y comprobaron la importancia que tenía la escritura, los tipos de escritura, para la representación, para el concepto de representación. Nótese, cuando hablamos de representación, la importancia que tiene, porque en el mundo de la vida política hablamos de representación política, ¿no? Entonces, la representación política se amarra ¿dónde? En un concepto genérico de representación. Entonces, los autores que vislumbraron, que entrevieron el vínculo escritura-representación, no hablo de la política necesariamente, y cultura, son varios. Lo que pasa es que muchas veces no se les menciona. Tenemos, sin que signifique esto un orden de prelación o de importancia,
simplemente es un orden alfabético. Jacques Derrida, un texto de la gramatología del año 67, que es una aproximación semiológica. Eric Havelock, Prefacio a Platón, o La Musa aprende a escribir, de los años 63 y 86, hombre brillante, ¿no? Donde en sus libros justamente nos explica todo el profundo cambio que ocurrió en la sociedad griega cuando apareció la escritura. A veces pensamos en Grecia como un todo. Sin embargo, Grecia tuvo dos momentos muy claros. El momento donde la palabra hablada era el eje vertebrador de su quehacer político, social y económico. Y luego la palabra escrita, cuando inventan la escritura alfabética. Obviamente el mundo cambió. Obviamente en Grecia, por lo pronto, aparece el problema de la tercera edad, ¿no? Solamente para mencionar, esto es una invitación para que lean algunos de los libros esos. Es interesante. Claro, en una sociedad oral, por lo pronto el poder está muy relacionado con los viejos, ¿no? Porque el viejo es una especie de grabadora de la sociedad, ¿saben? Porque no hay un soporte escrito para guardar y atesorar la información colectiva. Entonces el viejo, como grabadora social, es prestigiado. Bueno, cuando aparece la escritura, ya no. Porque la grabadora más confiable es la escritura. Entonces empieza el problema de la tercera edad. En fin, Harold Innis, este todavía es anterior. Este hombre es un hombre brillante, ¿no? Es un canadiense brillante realmente, ¿no? Lévi-Strauss, en El pensamiento salvaje, ¿no? Marshall McLuhan, heredero de Harold Innis, que tiene varios libros que yo les recomiendo que lean. Walter Ong, que toca estos temas de las relaciones entre oralidad y escritura, concibiéndolas como tecnologías. Y Milman Parry, ¿no? Que es el hombre que en el fondo rompe el mito del Homero escribal, ¿no? O sea, lo que él dice simplemente es, haciendo un análisis de la Ilíada, de la Odisea, que todo Homero, cuando se le analiza, se nota claramente que es el producto de la sociedad oral griega. Mencionaba estos autores como una recomendación para que estos cursos sirvan de estímulo para ir hacia otros horizontes, porque nos ayudan a entender en profundidad esto que estamos conversando, dimensionarlo y aplicarlo. Creo que varias veces hemos señalado cómo un operador político, un hombre preocupado por la gobernanza pública, por la gestión pública, será mejor cuanta mayor capacidad tenga para ver lo que otros no ven. Y eso supone leer lo que otros no leen. Por eso me atreví a poner estos nombres, que no son usualmente recomendados en las universidades, pero que vale la pena que ustedes los lean. Bueno. Mientras lo anterior ocurría en Occidente, ¿correcto? En nuestro mundo occidental formal, a fin de cuentas nosotros estamos hablando en el Perú, nos declaramos herederos del mundo occidental. Pero mientras esto ocurría en Occidente, cuando digo esto me refiero a
la escritura fonética y todo lo que ello ha significado. Bueno, otros, a los cuales recién descubrimos en realidad, tenían esto, que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La escritura ideográfica, diferente de la escritura fonética, diferente de la escritura fonética. Solamente menciono ahí unos ejemplos como un modo para que visualmente, cuando yo veo el ideograma de árbol, ¿acaso no hay ahí una motivación? ¿Correcto? Cuando yo veo ahí el ideograma de extremidad, pero he puesto las palabras ahí para que nos demos cuenta, ¿no? Entre la palabra árbol, o sea, escrita así fonéticamente, y un árbol cualquiera, ¿hay alguna relación de motivación? La palabra A-R-B-O-L, ¿qué diablos tiene que ver con un árbol? Es totalmente arbitrario, ¿no es cierto? Puede llamarse avión. Sin embargo, el ideograma de árbol sí tiene que ver pues con el bicho árbol, ¿correcto? Sí tiene que ver con aquello a lo que se refiere. El ideograma de extremidad, que están viendo allí, también. Interesante, selva y la conformación del conjunto, ¿no? ¿Está bien? También tiene que ver con la realidad, con la motivación. En fin, mientras, creo que aquí ya es bien claro, ¿no? Desde aquí estos ejemplos, mientras nosotros transitábamos, los occidentales, por todo lo que hemos visto anteriormente, bueno, había otros señores que no iban por ese camino, ¿correcto? Sino transitaban por el camino de la escritura ideográfica con todo lo que significa de repercusiones culturales. Bueno, a ver, este cuadrito puede ser un poco complejo, pero que nos ayuda a entender bien si lo seguimos. Porque aquí estamos nuevamente recurriendo a una comparación ya con lo que está ocurriendo hoy día, con la electonalidad. Estamos hablando ya de escrituras nada más, ¿ah? ¿Correcto? Y repercusiones. Estamos hablando de la nueva escritura electoral, los emojis, que es la evolución de los emoticones, la evolución de las caritas felices y los ideogramas. Bueno, tienen ustedes allí, por lo pronto, una vinculación entre los emojis y los ideogramas. ¿Correcto? ¿Y en qué se encuentran? Frente a la escritura fonética. Por lo pronto, tienen ustedes ahí emojis, ¿no es cierto?, a la mano izquierda de ese gráfico, la luna, un ideograma, y tienen así emojis a la mano izquierda y su ideograma, lo que correspondería a un ideograma aproximado, al más aproximativo, y a la mano derecha la escritura fonética, ¿no? Bueno, así, visualmente, creo que entendemos que por lo pronto nos damos cuenta que son más parecidos, ¿no? Los emojis con los ideogramas, que los emojis y los ideogramas con la escritura, con las palabras luna, agua, árbol y rezar, ¿no? Por lo pronto, ¿en qué consiste este mayor parecido? Por lo pronto, motivación. Hablamos de caracteres vinculados a la realidad real, en el caso de los ideogramas, y a la realidad real o virtual, en el caso de los emojis. ¿Correcto? Vemos en este aparejamiento emojis e ideogramas
una abstracción holística también de la realidad real o virtual. Holístico, ¿qué significa? Es una abstracción a partir del conjunto. La palabra holístico viene de whole, entero, ¿no? Del inglés whole, entero. Entonces la abstracción es del conjunto que está ¿dónde? En la realidad real o, en el caso de la electronalidad, de la realidad virtual. Y bueno, emojis e ideograma nos sitúan ante constructos verbales que privilegian el mundo de las ideas, sí, pero a partir de las cosas, no desvinculado de ellas, no reemplazándolas, pero cosas que pueden ser, vuelvo a repetir, cosas físicamente existentes o virtualmente existentes, pero existentes. Dejemos el término apertura todavía y vayámonos hacia el lado de la escritura fonética. La escritura fonética, lo veíamos anteriormente, doble arbitrariedad, ¿correcto? Doble arbitrariedad, palabra hablada no era motivada, sino era arbitraria respecto a la realidad, y la escritura también lo es. Entonces, clarito, ahí tenemos caracteres desvinculados de la realidad. Desvinculados de la realidad por naturaleza del código, por naturaleza del sistema de signos, a diferencia del otro, ¿no? O de los otros, tanto el de los emojis como aquel de los ideogramas. Esos están vinculados a la realidad, pues. Están motivados, ¿correcto? Ahora bien, en el mundo de la escritura fonética no solamente tenemos caracteres desvinculados de la realidad real, o sea, no motivados, sino todo esto propicia una abstracción segmentativa y clasificatoria. Lo decíamos anteriormente, yo le impongo un orden a la realidad, yo decido quiénes son buenos y quiénes son malos y cómo tienen que ser los buenos y cómo tienen que ser los malos, qué características tienen que tener, prescindiendo de cómo son en realidad. A mí se me ocurre que son buenos estos y son malos los otros, arbitrariamente, ¿correcto? No estoy criticando simplemente esto, estoy describiendo. Y bueno, esto propicia que el mundo de las cosas exista a partir del mundo de las ideas. ¿Correcto? O sea, si yo digo que esto es bueno, existe como bueno. Si digo que es malo, existe como malo. Entonces, aquí nos encontramos con una consecuencia importante que es cultural y que afecta a los discursos políticos. Y que los va a afectar, por eso he hecho la comparación con los emojis, ¿no? Muchas personas se extrañan de la facilidad que ha tenido, por ejemplo, la China para adaptarse al mundo contemporáneo, no ideologizado. O sea, China es un ejemplo interesantísimo porque vive un proceso largo de ideologización y con revoluciones culturales incluidas. Todos ustedes saben, ¿no?, el proceso de China, ¿no?, desde su guerra civil y desde la toma del poder por parte del comunismo, el marxismo, ¿no es cierto?, que va a ir a lo largo del proceso histórico deviniendo, pues, marxismo, leninismo, maoísmo, ¿correcto? Bueno, todo eso significó escuela pública férrea y formación ideológica férrea. Sin embargo, hay muchas personas a las que les extraña cómo la China, una vez que abre su mundo al mundo, rápidamente los chinos se reconvierten y son los más capitalistas del mundo. Interesante, ¿no? Extraño para algunos. Esta explicación está relacionada con esto que estamos conversando.
su escritura ideográfica, ¿no? Su escritura ideográfica les da una apertura mental que no la puede sepultar la ideologización. Bueno, se aprendieron el libreto, pero no creyeron en él. La prueba es que apenas abrieron el mundo chino al mundo global, se acabó la ideología. Interesante. Pueblos con una apertura mayor. En cambio, si miramos por nuestro lado, estamos viendo cómo sufre Europa, ¿no?, con el mundo electoral. Cómo los países altamente escribalizados, piensen en los países europeos, están sufriendo hoy día crisis enormes de adaptación al mundo electoral. Ustedes han leído por ahí unos textos como desde el punto de vista semiótico las sociedades orales están más cercanas de las sociedades electorales, ¿correcto?, que las sociedades escribales respecto a la electoralidad. Y es que lo hemos estado viendo, características de la producción de sentido nos acercan el mundo oral a lo electoral. Entonces hace que tengamos una apertura mayor y no la rigidez que ha significado en el mundo occidental pues las cruzadas y los procesos de ideologización que hemos vivido. Entonces, esto es importante por el análisis del discurso político, ¿no? El análisis del discurso político. Esto es un insumo para debatir, para conversar, para cómo plantear nuestras propuestas políticas, en cuyo contexto se va a encontrar la comunicación política probablemente. Y aquí he puesto algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. No, esto no es un invento. Este es producto de la investigación en la cual estamos hoy día inmersos. Cuando digo hoy día inmersos, un equipo de trabajo, ¿no?, que yo dirijo. Les he puesto, por lo pronto, un ejemplo muy concreto, ¿no? Oración original, escrita, sistema de escritura alfabético. Buenos días, tengo un lindo día. ¿Correcto? Si recuerdan, en las redes sociales la gente comenzó a escribir como está en B, lo que técnicamente se llama la primera consonantización, que significó que comenzaron a desaparecer las vocales. ¿Recuerdan? Ustedes seguramente han comenzado a escribir sin vocales. ¿Acaso no escriben amixis, ¿no?, o amix, ¿no?, y no escriben amigos? Se tiran la I, se tiran la O, ¿no? Ya. Y ahí entonces hay un ejemplo que ya ahora resulta pues casi de modé, casi resulta una cosa, un fósil, porque ya nadie escribe así. Hola, diviértete mucho, correcto. Ya pocos, si alguien escribe así, por si acaso debe preocuparse porque está un poco viejo, ¿no? En fin, es una broma. Pero eso es lo que se llama la primera consonantización. O sea, las vocales comenzaron a desaparecer. Solamente existían las vocales como íconos de internet, ¿no? La E existía en la E de internet, pero después ya no existía más. En fin. En C tenemos una muestra, ¿no?, de lo que llamamos el corpus común estandarizado en jóvenes, ¿no?, de 16 a 25 años, que probablemente es una mixtura, sí, probablemente, que es una mixtura de palabras, ¿cierto?, escritas ya no como en A, está claro, porque ese días, ¿no?, días, bueno, no está escrito así en el A, ¿no?, como escribe la gente decente, es una broma, ¿no?, sino días, ¿no?, y ponen con
comienzan a poner una serie de emojis. Entonces ahí todavía vemos una mixtura de palabras, de escritura fonética, alfabética, pero ya modificada, vean el 10, con emojis. ¿Está bien? Esos son los jóvenes, que ya están viejos, pues. Correcto. Generacionalmente para el mundo electoral. Pero no se asusten, pero esto es así. La investigación, cuando se hace con los niños, ¿no? Con los niños, por eso se habla de incipiencia, ¿no? Niños. Y ahí ya no hay palabras, ¿no? Solo hay emojis. Los niños en el los niños más grandecitos mezclan palabras con emojis, pero notarán que los emojis son largamente mayores que los usados por los jóvenes, y no solamente mayores, sino con que esto es un fenómeno que estamos todavía en proceso de análisis, con una apertura de interpretación terrible, ¿no? Porque tiene una subjetividad cada vez más. ¿Recuerdan el tema del ello subjetivado? Bueno, notarán que en A hay un ello objetivado prácticamente, ¿no? Buenos días, tengo un lindo día. Y el B comienza a ser un poco más discutible, ¿no? Y Dios santo, el D, pónganse a interpretarlo, pues, a ver, ¿no? A ver si consiguen una sola interpretación. Lo reto. Entonces pongo estos ejemplos, tenemos otros, ¿no? Vamos a comer hoy, ¿no? Primera consonantización. Los jóvenes ya electorales, los niños, Dios santo, los niños más pequeños, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Estos chicos, por si acaso, los del D, ya van al colegio, ¿no? Ya saben leer, en principio, leer y escribir, pero los chiquitos de la E, ¿no? Son los chiquitos que están ya en quinto y sexto grado de primaria. Los otros están primero, segundo y tercero. Bueno, entonces creo que notarán el mismo proceso que el visto en el ejemplo 1. Misma historia, no solo que con el tema de salud, ¿no? Yo pongo, vean el D, ¿no? Eso es la escritura que ya está en los niños y se nos viene, tal vez como norma estándar. Aprovecho hay algunos autores que prefieren hablar, en vez de hablar de electronalidad, hablan de literacidad digital. Creo que entenderán que usar el término literacidad digital es una barbaridad, ¿no? Porque los conceptos en una ciencia, o sea, los conceptos de un metalenguaje en una ciencia, tienen que estar referidos a aquello que tratan de describir. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo de literacidad digital si lo que menos hay ahí son letras? Necesito ser un poco tarado, ¿no? Hay que hablar abiertamente de lo que está ocurriendo. No puedo tratar de esconder lo que está ocurriendo por lo que a mí me gustaría que fuese. Porque da la impresión que debajo del término literacidad digital lo que hay es, esta escritura no cambia nada, tiene dibujitos nomás, pues, pero sigue siendo el imperio de la letra, sigue siendo el imperio de la escritura fonética. Dios santo, letras y escritura fonética, saquen sus consecuencias ustedes, saquen sus conclusiones ustedes. Miren ustedes, de aquí, ¿no? Con ese hermoso jamón que en los tenedores y los cuchillos, ¿no? Vuelvo a insistir, chicos, primero a tercero primaria, igual. Entonces literacidad digital es un término inadecuado
para hablar de la escritura electoral. ¿Más ejemplos? Ese es un ejemplo más social. Y bueno, regresemos a nuestro tema cultural. Una de las palabras más autorizadas en el tema de la escritura es la de Clarice Herrenschmidt, que dice: la escritura desempeña un papel fundamental, lo hemos visto, ¿eh? La escritura desempeña un papel fundamental en la relación entre las cosas del lenguaje y las cosas del mundo. Todo el tema de la arbitrariedad y la motivación que hemos trabajado, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Clarice Herrenschmidt lo dice. Y al lado tienen la cita de un político que, no solamente por político, sino porque se ha dedicado a trabajar la escritura ideográfica china. Entonces, el señor Alan García, ¿no?, que es conocido como político más que como trabajador de estudios académicos, dice: es muy importante señalar aquí la función del lenguaje y la escritura chinos que permiten la evidencia de las cosas. O sea, la relación, evidencia de las cosas, ¿no?, la relación motivada a la que hacíamos alusión. La escritura de logogramas que muestran por sí mismos al mundo y sus cosas de la manera más evidente, que muestran por sí mismos al mundo, ¿no? O sea, que lo que se está describiendo y sus cosas más evidentes. ¿Se acuerdan los escalera, árbol? Ahí está, pues, correcto. Frente a ellos están el lenguaje y la escritura alfabética occidental, que resulta una reconstrucción arbitraria y especulativa, que se cumple escogiendo sonidos y luego de ellos signos gráficos desconectados de las cosas, con los que creemos representar la realidad. Claro, es coherente todo, una ideología es coherente, pero es coherente respecto a la realidad que hemos codificado, no a la realidad real, sino a la realidad que hemos fabulado. Eso es muy importante tomar en consideración, ¿no? Más allá de las simpatías o antipatías políticas de las personas, miremos el fondo de los conceptos, ¿no? El asunto de la escritura, entonces, para el discurso político, no es una anécdota. O sea, el asunto de la opción por la escritura fonética, la escritura ideográfica y hoy los emojis, no es un asunto anecdótico, no es un asunto anecdótico. La escritura influye en el sentido y la conceptualización de la cultura toda. ¿Recuerdan el gráfico de apertura y rigidez? Son visiones del mundo, ¿no? Y entonces, cuando miramos la escritura con emojis, más allá de que nos guste o no, ese no es el tema de esta conversación hoy día. Sino estamos hablando de una escritura que se está produciendo y que está ahí. Implica una conceptualización del mundo, implica una visión del mundo. Y, dado que estamos hablando de una tecnología como la electoral que ha aparecido y que está transformando el mundo con una rapidez y una velocidad extraordinarias. Bueno, estamos hablando del devenir del discurso político mismo, ¿no? O sea, el discurso político que conocíamos ayer y que en realidad fue estable durante muchísimos siglos con la imprenta y la cultura del libro, hoy día con esta cultura electoral está cambiando aceleradísimamente cada día. Tenemos que entenderlo y tenemos que entender qué cosa es lo que está posibilitando este cambio. De lo contrario, no trabajaremos bien la gestión pública, porque finalmente todo este cambio ocurrente nos lleva a hacernos preguntas, ¿no? Por lo pronto,
responden las categorías políticas actuales. Y la organización política misma al sentido y conceptualización implicados en el nuevo tipo de escritura que se va configurando en la electoralidad. No lo quiero responder yo. Ustedes que están formándose como nuevos gestores políticos y públicos, creo que tienen que dar respuesta a esta pregunta. No oponiéndose, no tratando de no ver, sino responder en la lógica y el sentido que nos va indicando culturalmente la nueva escritura. Claro, responden las categorías políticas actuales, la organización política actual a esta lógica implícita en la nueva escritura, a la reaparición de los vectores de producción del sentido de ello subjetivado, de metonimia y de justaposición. Responden a eso nuestras conceptualizaciones políticas y nuestras organizaciones políticas. Respóndanlo ustedes y respóndanlo con creatividad. Bueno, les agradezco que hayamos estado juntos este tiempo y espero que las comprobaciones hechas desde la semiótica y las neurociencias nos ayuden a comprender la realidad del discurso político. Buena suerte, se los escribo en escritura alfabética, pero también con su emoji respectivo. Gracias, se los escribo con escritura alfabética, pero también con su emoji respectivo. Hasta luego.